En el panteón de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, pocos nombres resuenan con tanta autoridad como el de Thomas Jefferson. Nacido el 13 de abril de 1743 en Shadwell, Virginia, en el seno de una familia de plantadores acomodados, Jefferson ascendió hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia occidental. Su pluma dio forma a las palabras que definirían los ideales democráticos modernos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, escritas en el verano de 1776, cuando Jefferson tenía apenas 33 años, se convertirían en el cimiento retórico de una nueva nación. Como autor principal de la Declaración de Independencia, Jefferson articuló una visión revolucionaria del gobierno y los derechos humanos que inspiró movimientos de liberación en todo el mundo. Su reputación como filósofo político, hombre de letras, científico aficionado, arquitecto, inventor y estadista, lo convirtió en el epítome del ideal ilustrado del hombre renacentista americano. La carrera política de Jefferson fue extraordinaria por cualquier medida. Sirvió como gobernador de Virginia durante la Guerra de Independencia, como embajador de los Estados Unidos en Francia de 1785 a 1789, como primer secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington, como vicepresidente durante el mandato de John Adams, y finalmente como el tercer presidente de la nación de 1801 a 1809. Durante su presidencia, completó la compra de Luisiana en 1803, duplicando el territorio nacional, y envió la expedición de Lewis y Clark a explorar el oeste del continente. Más allá de sus logros políticos, Jefferson cultivó la imagen de un intelectual refinado y un caballero sureño de principios elevados. Su residencia en Monticello, que él mismo diseñó y construyó sobre una colina en las montañas Blue Ridge de Virginia, se convirtió en símbolo de su genio y buen gusto. La mansión neoclásica, con sus columnas elegantes, sus dispositivos ingeniosos y su biblioteca de miles de volúmenes, representaba la aspiración americana hacia la civilización y el conocimiento. El sistema esclavista de Virginia. Para comprender la vida de Thomas Jefferson y las contradicciones que la definieron, es necesario examinar el sistema social, económico y legal que estructuraba la sociedad de Virginia en el siglo XVIII y principios del XIX. Virginia era, en muchos sentidos, el corazón del sur esclavista americano. Fundada en 1607 como la primera colonia inglesa permanente en Norteamérica, Virginia había desarrollado durante más de un siglo y medio una economía agraria basada en el cultivo del tabaco y posteriormente del trigo, sostenida enteramente por el trabajo forzado de personas africanas y sus descendientes. El sistema esclavista de Virginia no era simplemente una práctica económica. Era una estructura legal, social y cultural totalmente integrada que definía cada aspecto de la vida colonial y posteriormente estatal. Las leyes de Virginia establecían con precisión despiadada el estatus de las personas esclavizadas. Según el código legal vigente, los esclavos eran considerados propiedad personal, no personas. Podían ser comprados, vendidos, hipotecados, heredados y legados como cualquier otro bien mueble. No tenían derecho a poseer propiedad, a contraer matrimonio legalmente reconocido, a testificar en juicios contra personas blancas, a aprender a leer o escribir, o a reunirse sin supervisión. Un principio legal particularmente significativo para nuestra historia era el de partus sequitur ventrem,
una doctrina del derecho romano adoptada por Virginia en 1662. Esta ley establecía que el estatus de un niño seguía el estatus de la madre, no del padre. En términos prácticos, esto significaba que cualquier hijo nacido de una mujer esclavizada era automáticamente esclavo, independientemente de quién fuera su padre. Esta disposición legal tenía consecuencias devastadoras. Legitimaba y perpetuaba la explotación sexual de las mujeres esclavizadas por parte de los hombres blancos, ya que los hijos resultantes no representaban ninguna obligación legal para el padre, y de hecho, incrementaban su riqueza como nueva propiedad. La élite plantadora de Virginia, a la que pertenecía Jefferson, constituía una aristocracia peculiar. Estas familias, los Randolph, los Carter, los Lee, los Byrd, controlaban vastas extensiones de tierra trabajadas por cientos de personas esclavizadas. Su riqueza, poder político y estatus social dependían directamente del sistema esclavista. Al mismo tiempo, muchos de ellos se consideraban herederos de las tradiciones ilustradas europeas, lectores de Locke, Montesquieu y los filósofos franceses, defensores de los derechos naturales y la libertad individual. Esta contradicción fundamental, proclamar la libertad mientras se beneficiaban de la esclavitud, no era invisible para los propios virginianos ilustrados. Jefferson mismo reconoció la hipocresía en sus escritos, describiendo la esclavitud como un crimen atroz y expresando temor de que la injusticia provocara eventualmente la ira divina. En sus Notes on the State of Virginia, publicadas en 1785, escribió: «Tiemblo por mi país cuando recuerdo que Dios es justo». Sin embargo, estas reflexiones morales nunca se tradujeron en acciones consecuentes. Jefferson, a lo largo de su vida, mantuvo en esclavitud a más de 600 personas. Dependía de su trabajo para mantener su estilo de vida, su estatus social y su carrera política. La plantación de Monticello funcionaba como una pequeña ciudad industrial esclavista, con talleres de carpintería, herrería, textiles y una fábrica de clavos, todos operados por trabajadores forzados que no recibían compensación por su labor. La familia Wales y la llegada de los Hemings. La historia de Sally Hemings está inextricablemente ligada a la de la familia Wales y a través de ella a la de Thomas Jefferson. John Wales era un abogado y comerciante de esclavos inglés que había emigrado a Virginia y acumulado una considerable fortuna. En 1746 se casó con Martha Epes, con quien tuvo una hija, Martha Wales, nacida en 1748. Martha Epes Wales murió poco después del parto. John Wales contrajo matrimonio 2 veces más, pero ambas esposas fallecieron. Tras la muerte de su tercera esposa, Wales comenzó una relación con Elizabeth Hemings, una mujer esclavizada que era propiedad de su hogar. Elizabeth Hemings, nacida alrededor de 1735, era hija de una mujer africana y un capitán de barco inglés. Era descrita como una mujer de tez clara y considerable belleza. Durante los aproximadamente 12 años que duró su relación con Wales, Elizabeth tuvo 6 hijos con él: Robert, James, Zenia, Crita, Peter y Sally. Sally Hemings nació en 1773, el mismo año en que murió John Wales. Esto significa que Sally era, por línea paterna, medio hermana de Martha Wales, la futura esposa de Thomas Jefferson. Esta conexión biológica, aunque legalmente irreconocida, sería un elemento crucial en la historia que se desarrollaría. Cuando John Wales murió en 1773, Thomas Jefferson, que se había casado con Martha Wales el año anterior, heredó una parte sustancial de su patrimonio. Esta herencia incluía aproximadamente 135 personas esclavizadas y más de 11,000 acres de tierra.
Entre las personas heredadas estaba toda la familia Hemings, Elizabeth y sus hijos, incluyendo a la pequeña Sally, que tenía apenas unos meses de edad. Los Hemings ocuparon desde el principio una posición peculiar dentro de la jerarquía esclavista de Monticello, como familiares de sangre de Martha Jefferson. Aunque este parentesco nunca se reconociera públicamente, recibieron un trato diferenciado. Fueron asignados a trabajos domésticos en lugar de labores de campo, lo cual, aunque seguía siendo trabajo forzado, implicaba condiciones menos brutales. Los hombres Hemings fueron entrenados en oficios especializados como carpintería, cocina y trabajo de chef. Las mujeres servían como doncellas, costureras y cuidadoras de niños. Martha Wales Jefferson, la esposa de Thomas, mantuvo una relación cercana con la familia Hemings durante su breve matrimonio. Betty Hemings, como se conocía a Elizabeth, era quien supervisaba las labores domésticas de Monticello. Martha Jefferson, que tenía una salud frágil, dependía de las mujeres Hemings para el funcionamiento de su hogar y el cuidado de sus hijos. Thomas y Martha Jefferson tuvieron 6 hijos entre 1772 y 1782, pero solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta: Martha, llamada Patsy, y Mary, llamada Polly o María. Los repetidos embarazos debilitaron la salud de Martha Jefferson. Tras el nacimiento de su última hija en mayo de 1782, Martha nunca se recuperó. Murió el 6 de septiembre de 1782, a los 33 años de edad. Según la tradición familiar, en su lecho de muerte Martha hizo prometer a Jefferson que nunca volvería a casarse. También se dice que pidió que sus medio hermanas Hemings continuaran cuidando de sus hijas. Jefferson, devastado por la pérdida, se sumió en una profunda depresión. Nunca volvió a casarse, cumpliendo la promesa que, según se cuenta, hizo a su esposa moribunda. Jefferson en París, el escenario del encuentro. La muerte de Martha Jefferson coincidió con un momento de incertidumbre política. La Guerra de Independencia había terminado oficialmente con el Tratado de París en 1783, y la nueva nación necesitaba establecer relaciones diplomáticas con las potencias europeas. En 1784, el Congreso nombró a Jefferson como ministro plenipotenciario en Francia, cargo que le exigía trasladarse a París. Jefferson partió hacia Francia en julio de 1784, llevando consigo a su hija mayor Martha, de 11 años. Sus otras hijas, María y Lucy, quedaron en Virginia al cuidado de familiares. Trágicamente, la pequeña Lucy murió de tos ferina en 1785, dejando a Jefferson con solo 2 hijas supervivientes. En París, Jefferson se instaló en una elegante residencia en 1906, los Campos Elíseos, y se sumergió en la vida intelectual y social de la capital francesa. Estos años fueron, en muchos sentidos, los más felices y estimulantes de su vida. Jefferson frecuentaba los salones ilustrados, se relacionaba con filósofos, científicos y artistas, y desarrolló una profunda admiración por la cultura francesa. También vivió una intensa, aunque frustrada, historia de amor con María Cosway, una artista anglo-italiana casada. Sin embargo, Jefferson extrañaba a su hija menor María, que permanecía en Virginia. Después de años de correspondencia y planificación, finalmente arregló que María viajara a Francia en 1787. La niña, que tenía 9 años, necesitaría una acompañante para el largo viaje transatlántico. La familia decidió enviar con ella a una joven esclavizada que pudiera cuidarla durante la travesía. La elegida fue Sally Hemings. La joven Sally Hemings. En 1787, cuando Sally Hemings abordó el barco que la llevaría de Virginia a Inglaterra y luego a Francia, tenía aproximadamente 14 años. Las descripciones de la época la presentan como una joven de notable belleza, con tez clara, cabello largo y liso, y rasgos que reflejaban su ascendencia mixta. El hijo de Sally, Madison Hemings,
la describiría décadas después como muy bella, de cabello largo y liso que le llegaba hasta la cintura. Es importante detenerse en este punto para considerar quién era Sally Hemings y qué significaba su existencia dentro del sistema esclavista americano. Sally era la hija de un esclavista y una mujer esclavizada. Era la medio hermana de la difunta esposa de Jefferson. Era una adolescente que había pasado toda su vida en cautiverio, aunque en condiciones relativamente privilegiadas dentro de ese cautiverio. No había conocido otra vida que la de Monticello. Sally no sabía leer ni escribir. La ley de Virginia prohibía enseñar a los esclavizados. No tenía educación formal, ni propiedad, ni derechos legales. Su cuerpo, su trabajo, su tiempo y su futuro pertenecían legalmente a Thomas Jefferson. No podía negarse a una orden. No podía abandonar la propiedad sin permiso. No podía elegir con quién casarse o si tener hijos. Su existencia estaba completamente sujeta a la voluntad de su propietario. Al mismo tiempo, Sally era parte de una familia que había desarrollado una identidad distintiva dentro de Monticello. Los Hemings, debido a su conexión biológica con los Wales y su posición como esclavos domésticos, habían cultivado habilidades y una cierta autonomía relativa. El hermano de Sally, James Hemings, viajó a París con Jefferson en 1784 y fue entrenado como chef de cocina francesa, una habilidad altamente valorada. Cuando Sally llegó a Francia, se reunió con su hermano James en la residencia parisina de Jefferson. Francia presentaba una paradoja interesante para los esclavizados americanos. Aunque Francia participaba activamente en la trata de esclavos en sus colonias caribeñas, la esclavitud era técnicamente ilegal en 1900 suelo francés metropolitano. Un esclavo que pisara territorio francés podía, teóricamente, reclamar su libertad ante los tribunales. James y Sally Hemings vivían, por tanto, en una extraña zona gris legal. Eran legalmente libres según la ley francesa, pero permanecían bajo el control de Jefferson, quien los trataba como propiedad. Durante su tiempo en París, Sally recibió un pequeño salario, ropa fina y cierta educación informal. Aprendió algo de francés y se familiarizó con las costumbres europeas, pero seguía siendo, en todos los sentidos prácticos, una persona cuya vida estaba determinada por las decisiones de Thomas Jefferson. El contexto de poder absoluto, antes de proceder con nuestra narrativa, es esencial establecer con claridad absoluta el contexto de poder en el que se desarrolló la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings. Este contexto no es un detalle incidental, es el marco fundamental que define la naturaleza de todo lo que ocurrió. Thomas Jefferson era un hombre de 44 años cuando Sally Hemings llegó a París. Era uno de los personajes más prominentes y poderosos del mundo atlántico. Había escrito la Declaración de Independencia, había servido como gobernador de un estado importante y era el representante diplomático de una nación emergente ante una de las grandes potencias europeas. Era inmensamente rico según los estándares de su época, propietario de miles de acres de tierra y cientos de personas. Sally Hemings era una niña de 14 años, era propiedad legal de Jefferson, no tenía educación, no tenía recursos propios, no tenía derechos legales. Estaba en un país extranjero, sin familia, excepto su hermano, quien también era propiedad de Jefferson, sin conocer el idioma local, completamente dependiente de su propietario para alimentación, alojamiento, vestimenta y protección. La disparidad de poder entre Jefferson y Hemings era absoluta y total. Jefferson tenía poder de vida y muerte sobre ella. Podía venderla, castigarla, separarla de su familia, negarle comida o refugio. Ella no tenía ningún recurso legal ni práctico,
contra cualquier cosa que él decidiera hacer. No podía decir que no a ninguna demanda, no podía abandonar su situación, no podía buscar ayuda externa. En este contexto, hablar de consentimiento en cualquier sentido significativo es imposible. El consentimiento requiere la capacidad de decir no sin consecuencias devastadoras. Sally Hemings no tenía esa capacidad. Cualquier acercamiento sexual por parte de Jefferson debe entenderse dentro de este marco de coerción estructural absoluta. No era necesario que Jefferson usara violencia física o amenazas explícitas. La violencia y la amenaza estaban implícitas en la estructura misma de su relación. Los historiadores y el público moderno a veces debaten sobre la naturaleza de la relación entre Jefferson y Hemings. Algunos han intentado romantizarla, presentándola como un amor prohibido entre clases. Esta interpretación es históricamente irresponsable y moralmente problemática. Independientemente de cualesquiera sentimientos que pudieran haber existido, la relación se desarrolló dentro de un sistema que hacía imposible cualquier forma de igualdad o consentimiento genuino. Sally Hemings pudo haber tomado decisiones dentro de los márgenes extremadamente limitados disponibles para ella. Pudo haber intentado mejorar su situación y la de sus futuros hijos de las únicas maneras posibles. Pero estas decisiones se tomaron bajo coacción, no en libertad. Reconocer la agencia limitada de las personas esclavizadas no debe confundirse con sugerir que tenían verdadera libertad de elección. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. París, 1787-1789. El inicio de la relación. La evidencia histórica sobre cuándo y cómo comenzó la relación sexual entre Thomas Jefferson y Sally Hemings es, por necesidad, fragmentaria. Las personas poderosas rara vez dejan registro escrito de sus transgresiones, y las personas sin poder rara vez tienen la oportunidad de registrar sus experiencias. Sin embargo, a partir de testimonios posteriores, registros documentales y análisis histórico, podemos reconstruir un cuadro razonable de los acontecimientos. Sally Hemings llegó a París en el verano de 1787 y permaneció allí hasta septiembre de 1789, cuando Jefferson concluyó su misión diplomática. Durante estos 2 años, Sally vivió en la residencia parisina de Jefferson, junto con su hermano James, el secretario de Jefferson, y las 2 hijas de Jefferson, Marta y María. El testimonio más directo sobre lo ocurrido en París proviene de Madison Hemings, hijo de Sally, quien en 1873 dio una entrevista al periódico Pike County Republican en Ohio. Madison, que tenía entonces 68 años, relató la historia que su madre le había contado. Durante ese tiempo mi madre se convirtió en concubina de Jefferson, y cuando estaba encinta de él, deseaba regresar a Virginia. Jefferson la persuadió de que permaneciera en el extranjero, prometiéndole privilegios extraordinarios, y ella se quedó. Prometió a mi madre que sus hijos serían liberados a la edad de 21 años y que ella misma recibiría su libertad en el momento de su muerte. Este testimonio, aunque dado décadas después de los hechos y por necesidad basado en memorias transmitidas, es notable por su especificidad y por su concordancia con otros datos verificables. Madison afirmaba que su madre quedó embarazada en París, que consideró quedarse en Francia, donde era legalmente libre, y que Jefferson le hizo promesas específicas para convencerla de regresar con él a Virginia. La mención de que Sally deseaba regresar a Virginia merece análisis. Es posible que Madison o su madre usaran esta frase para describir la alternativa que Sally enfrentaba: quedarse en Francia, donde era libre, o regresar a Virginia, donde volvería a ser esclava. Sally, a los 16 años, enfrentaba una decisión imposible.
en Francia, era técnicamente libre, pero estaba sola en un país extranjero, sin recursos, sin educación formal, sin conocer bien el idioma. Su única familia presente era su hermano James, quien también debía decidir si quedarse o irse. Toda su familia extendida, su madre Betty, sus hermanos y hermanas, permanecía esclavizada en Monticello. Jefferson aparentemente negoció con Sally. Las promesas que le hizo: libertad para sus hijos a los 21 años, libertad para ella a su muerte y privilegios extraordinarios, representaban lo mejor que Sally podía esperar dentro del sistema esclavista. No era libertad verdadera, era una forma de cautiverio negociado, mitigado, pero cautiverio al fin. James Hemings también negoció su situación. Jefferson acordó liberarlo después de que entrenara a otro cocinero en las técnicas de la cocina francesa que había aprendido en París. James fue manumitido en 1796, cumpliendo este acuerdo. El regreso a Monticello y los primeros años, Thomas Jefferson, sus dos hijas, Sally Hemings y James Hemings, regresaron a Virginia en noviembre de 1789. La Revolución Francesa había comenzado meses antes con la toma de la Bastilla, y Jefferson dejaba un país en transformación radical. Él mismo estaba a punto de asumir el cargo de secretario de Estado en el nuevo gobierno de George Washington. Según Madison Hemings, Sally dio a luz poco después de su regreso a Monticello a un niño que vivió poco tiempo. Los registros de Monticello, conocidos como el Farm Book de Jefferson, no registran este nacimiento, lo cual no es sorprendente. Los registros de nacimientos de esclavos eran inconsistentes y un niño que murió en la infancia podría no haber sido registrado. Sin embargo, la ausencia de Sally de los registros de trabajo durante el periodo indicado es consistente con un embarazo y parto. Y la vida de Sally Hemings en Monticello durante las siguientes 3 décadas siguió un patrón reconocible. A diferencia de la mayoría de las mujeres esclavizadas en la plantación, Sally no fue asignada a trabajo de campo ni a labores domésticas pesadas. Sus tareas registradas se limitaban principalmente a la costura y al cuidado de las habitaciones de Jefferson. Recibía asignaciones especiales de ropa y tela de mejor calidad que otras personas esclavizadas. Vivía en una habitación a lo largo de la galería sur de la mansión, adyacente a las habitaciones de Jefferson. Entre 1790 y 1808, Sally Hemings tuvo al menos 6 hijos que sobrevivieron lo suficiente para ser registrados. Harriet Pilper, 1795, murió en la infancia. Beverly, 1798. Una hija cuyo nombre no se registró, 1799, murió en la infancia. Harriet II, 1801. Madison, 1805. Y Eston, 1808. Todos nacieron en Monticello. Los registros de Jefferson en su Farm Book documentan estos nacimientos, aunque sin identificar al padre. La cronología de estos nacimientos revela un patrón significativo. Los historiadores han demostrado que Sally Hemings quedaba embarazada únicamente durante los períodos en que Jefferson estaba presente en Monticello. Durante sus años como secretario de Estado, 1790-1793, como vicepresidente, 1797-1801, y como presidente, 1801-1809, Jefferson viajaba frecuentemente entre la capital, primero Filadelfia, luego Washington, D.C., y Monticello. Sally daba a luz aproximadamente 9 meses después de las visitas de Jefferson. Cuando Jefferson estuvo ausente por períodos prolongados, no hubo embarazos. Esta correlación estadística, documentada por el historiador Fraser Neyman, tiene una probabilidad de menos del 1% de ser coincidencia. Los hijos de Sally Hemings. Para comprender la realidad vivida de la relación entre Jefferson y Hemings, debemos considerar a los niños que nacieron de ella. Estos niños, Beverly, Harriet, Madison y Eston, crecieron en una situación extraordinariamente compleja.
Eran, biológicamente, hijos de Thomas Jefferson y nietos de John Wales. Eran primos de las hijas legítimas de Jefferson, Martha y María. Eran descendientes tanto de las familias más prominentes de Virginia como de personas traídas de África en esclavitud. Pero legalmente eran esclavos. Según la ley de Virginia, seguían la condición de su madre. Pertenecían a Thomas Jefferson como propiedad. Podían, en teoría, ser vendidos, separados de su madre, castigados físicamente. El hombre que los había engendrado era también el hombre que los poseía. Los hijos Hemings recibieron un trato distintivo dentro de Monticello, aunque la naturaleza de este trato revela tanto los privilegios como las contradicciones de su situación. Fueron entrenados en oficios especializados. Beverly y Eston aprendieron carpintería. Harriet fue entrenada en hilado y tejido. No fueron sometidos a trabajo de campo, pero tampoco fueron reconocidos como hijos de Jefferson. No, recibieron educación formal y crecieron sabiendo que eran propiedad de su propio padre. Madison Hemings, en su testimonio de 1873, describió su infancia con notable claridad. No nos era permitido aprender a leer ni a escribir, ya que era contrario a la ley, pero siempre fuimos tratados con amabilidad por parte de las hijas de Jefferson, Martha y María. Jefferson era inaccesible para nosotros, excepto cuando nos dirigía la palabra para darnos instrucciones sobre nuestras tareas. Éramos libres de hacer lo que quisiéramos con nuestro tiempo cuando no teníamos trabajo, y éramos tratados sustancialmente tan bien como los sirvientes blancos. Esta descripción revela una realidad contradictoria. Por un lado, los hijos de Sally recibían mejor trato que la mayoría de las personas esclavizadas en Monticello. Por otro lado, Jefferson, su padre, los mantenía en esclavitud. Les negaba educación, los trataba no como hijos, sino como sirvientes, y mantenía una distancia emocional que Madison describe como inaccesibilidad. Jefferson nunca reconoció públicamente a estos niños como suyos. En sus voluminosos escritos, cartas, diarios, memorándums, nunca los menciona como hijos. Los registros de Monticello los incluyen en las listas de esclavos, junto con cientos de otras personas. En su testamento, Jefferson no los reconoció como descendientes. La vida de Sally Hemings como madre. ¿Cómo era la vida cotidiana de Sally Hemings en Monticello? Los registros nos permiten reconstruir algunos aspectos, aunque gran parte permanece en la oscuridad. Sally vivía en la dependencia sur de la mansión, en una habitación de aproximadamente 4 por 4 metros. Tenía acceso a la casa principal para realizar sus tareas de costura y atención de las habitaciones de Jefferson. Recibía asignaciones regulares de tela, aunque de calidad inferior a la de las hijas de Jefferson. Sally no aparece en las memorias ni en la correspondencia de los visitantes de Monticello, lo cual sugiere que se mantenía alejada de la vida social de la casa. Esto no es sorprendente. Su presencia habría sido un recordatorio incómodo de una relación que todos los implicados tenían interés en mantener oculta. Los registros sugieren que Sally gozaba de cierta autonomía relativa. No fue castigada físicamente, que se sepa. No fue vendida ni amenazada con la venta. No fue separada de sus hijos. Pero estos privilegios deben entenderse en contexto. Representaban la ausencia de los abusos más extremos del sistema esclavista, no la presencia de libertad o dignidad genuinas. Sally vio morir a 2 de sus hijos en la infancia. Crió a los 4 sobrevivientes sabiendo que eran legalmente esclavos, que podían ser vendidos si Jefferson lo decidía o si las circunstancias económicas lo requerían, y que su futuro dependía enteramente de promesas hechas por un hombre que tenía todo el poder y ninguna obligación legal de cumplirlas. El escándalo de 1802
La relación entre Jefferson y Hemings se mantuvo relativamente oculta durante más de una década. Pero en 1802, durante el primer mandato presidencial de Jefferson, la situación cambió drásticamente cuando un periodista publicó la historia. James Thomson Callender era un periodista escocés con una historia complicada. Había sido un aliado de Jefferson, escribiendo propaganda contra los federalistas y contribuyendo a la campaña que llevó a Jefferson a la presidencia en 1800. Pero cuando Jefferson se negó a nombrarlo para un cargo federal, Callender se volvió contra su antiguo patrón. El 1 de septiembre de 1802, Callender publicó un artículo en el Richmond Recorder que decía: «Es bien sabido que el hombre, a quien el pueblo encomienda su mayor confianza, a quien la nación ha elevado a la presidencia, mantiene y ha mantenido por muchos años como concubina a una de sus esclavas. Se llama Sally. El nombre de su hijo mayor es Tom. Su padre, según dicen, es el presidente Thomas Jefferson». Callender continuó con detalles adicionales, algunos precisos y otros exagerados o erróneos. La historia causó sensación. Los periódicos federalistas, opositores políticos de Jefferson, reprodujeron y amplificaron las acusaciones. Se escribieron canciones satíricas. El asunto se convirtió en tema de discusión pública. Jefferson nunca respondió directamente a las acusaciones. Su posición fue de silencio total. En privado, negó las historias en términos generales en una carta a un amigo, pero nunca hizo una declaración pública ni presentó una defensa formal. Sus aliados políticos intentaron desacreditar a Callender, quien murió ahogado en circunstancias sospechosas en 1803. El escándalo de 1802 tuvo consecuencias limitadas para la carrera de Jefferson. Fue reelegido cómodamente en 1804. La sociedad de la época estaba preparada para ignorar o minimizar tales acusaciones. Las relaciones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas eran comunes en el sur, aunque rara vez se discutían abiertamente. Muchos americanos simplemente no querían creer que el autor de la Declaración de Independencia pudiera comportarse de tal manera. Para Sally Hemings y sus hijos, el escándalo de 1802 debió ser un período de gran ansiedad. Su situación, antes relativamente protegida por el secreto, era ahora tema de discusión nacional. Su nombre aparecía en periódicos de todo el país. No tenemos registro de cómo vivió este período, pero es difícil imaginar que no sufriera las consecuencias de una exposición que ella nunca buscó ni pudo controlar. Los últimos años de Jefferson y el destino de los Hemings, después del escándalo de 1802 y la reelección de 1804, la vida en Monticello continuó con una apariencia de normalidad. Sally Hemings dio a luz a sus dos últimos hijos, Madison en 1805 y Eston en 1808. Jefferson completó su segundo mandato presidencial en 1809 y se retiró permanentemente a Monticello, donde pasaría los últimos 17 años de su vida. Durante estos años, Jefferson enfrentó crecientes dificultades financieras. Sus gastos siempre habían excedido sus ingresos y las deudas se acumularon. A su muerte debía aproximadamente $100,000, una suma enorme para la época. Esta situación financiera tendría consecuencias devastadoras para las personas esclavizadas en Monticello. Sin embargo, Jefferson cumplió las promesas que, según Madison Hemings, había hecho a Sally en París. Beverly y Harriet, los dos hijos mayores sobrevivientes, fueron permitidos simplemente marcharse de Monticello cuando alcanzaron la edad adulta a principios de la década de 1820. Jefferson no los liberó. Formalmente, hacerlo habría requerido un acto público y un reconocimiento implícito de la relación, pero tampoco los reclamó ni los persiguió. Beverly y Harriet Hemings eran suficientemente blancos en apariencia para pasar por blancos en la sociedad.
Ambos se trasladaron al norte, adoptaron identidades blancas y desaparecieron de los registros históricos. Madison Hemings recordaba que Jefferson proporcionó a Harriet $50 y que ella fue acompañada hasta el carruaje por uno de los empleados blancos de la plantación. Nunca más se supo de ella con certeza. En su testamento, escrito en marzo de 1826, Jefferson liberó a 5 personas esclavizadas. Todas eran miembros de la familia Hemings, los 2 hijos menores de Sally, Madison y Eston, los hijos de su hermano John Hemings, Joe Fawcett y John Hemings, y un 5º pariente. Esta era la única manera legal de manumitir esclavos en Virginia en esa época, y requería también obtener permiso de la legislatura estatal para que los liberados pudieran permanecer en el estado. Notablemente, Sally Hemings no fue incluida en el testamento. Jefferson no la liberó formalmente. Sin embargo, después de la muerte de Jefferson en julio de 1826, su hija Martha Randolph dio a Sally su tiempo, una forma informal de liberación que le permitía vivir como persona libre sin los documentos legales correspondientes. Sally pasó sus últimos años viviendo con sus hijos Madison y Eston en Charlottesville, donde murió en 1835. La dispersión de Monticello. La muerte de Jefferson, el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la Declaración de Independencia, el mismo día que murió John Adams, marcó el fin de una era. También marcó una tragedia para la mayoría de las personas esclavizadas en Monticello. Las deudas de Jefferson requerían la venta de su patrimonio. En enero de 1827, más de 130 personas esclavizadas fueron vendidas en subasta pública para pagar a los acreedores. Familias fueron separadas. Personas que habían vivido toda su vida en Monticello fueron vendidas a compradores de distintas partes del sur. Los registros de esta venta son uno de los documentos más desgarradores de la historia americana. Nombres, edades y precios de seres humanos listados como inventario. Los Hemings que Jefferson había liberado escaparon a este destino. Madison y Eston se trasladaron a Ohio, donde establecieron sus propias familias. Madison permaneció identificándose como negro y su descendencia también. Eston, que era casi indistinguible de un hombre blanco, eventualmente se trasladó a Wisconsin, cambió su apellido a Jefferson, adoptando abiertamente el nombre de su padre por primera vez, y Pictiontes vivió como hombre blanco. Sus descendientes no supieron de su herencia africana hasta finales del siglo XX. Sally Hemings murió en Charlottesville en 1835, aproximadamente a los 62 años de edad. No se conoce el lugar exacto de su entierro. No dejó testimonios escritos, no podía escribir. Lo que sabemos de su vida proviene casi enteramente de los registros de su propietario, de los testimonios posteriores de su hijo y de inferencias históricas. Reflexiones sobre la naturaleza de la explotación. Al concluir esta sección, es necesario reflexionar sobre lo que la historia de Sally Hemings nos revela sobre la naturaleza de la esclavitud y la explotación sexual dentro de ese sistema. Sally Hemings no fue única. Miles de mujeres esclavizadas sufrieron destinos similares o peores. Lo que hace su historia notable es la prominencia de su explotador y la cantidad de evidencia disponible. La relación entre Jefferson y Hemings no fue un romance. Fue una expresión de poder absoluto dentro de un sistema diseñado para deshumanizar y explotar. Que Sally Hemings pudiera haber tomado decisiones, que pudiera haber negociado mejoras para sus hijos, que pudiera haber sentido algún tipo de afecto complejo hacia el hombre que era su propietario.
Todas estas posibilidades no cambian la naturaleza fundamental de la relación. Jefferson ejerció poder sexual sobre una adolescente que era su propiedad. Engendró hijos que también fueron su propiedad. Mantuvo esta situación durante casi 40 años mientras escribía sobre libertad e igualdad, mientras presidía una nación fundada en principios que contradecían todo aspecto de su vida privada. Esta contradicción no es un detalle histórico menor. Es central para entender tanto a Jefferson como a la nación que ayudó a crear. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La respuesta inmediata de la familia. La familia legítima de Thomas Jefferson, sus hijas Martha y María, y posteriormente sus numerosos nietos, enfrentó desde temprano el desafío de cómo manejar las acusaciones sobre Sally Hemings. Su respuesta estableció un patrón que dominaría la historiografía jeffersoniana durante casi 2 siglos: negación categórica, silencio estratégico y la construcción de narrativas alternativas. Martha Jefferson Randolph, la hija mayor de Jefferson y la principal guardiana de su legado, aparentemente nunca habló públicamente sobre Sally Hemings. Sin embargo, los registros familiares sugieren que la familia desarrolló una explicación alternativa para los hijos de Sally. Los atribuyeron a Peter Carr, sobrino de Jefferson, quien había vivido en Monticello durante años. Esta atribución, que se convirtió en la posición oficial de los descendientes Jefferson durante generaciones, era conveniente por varias razones. Explicaba el parecido físico que algunos observadores notaban entre los hijos de Sally y la familia Jefferson. Peter Carr era, después de todo, sobrino de Jefferson y compartía rasgos familiares. Absolvía a Jefferson de responsabilidad directa y mantenía la narrativa de Jefferson como un hombre de principios elevados y conducta irreprochable. La evidencia histórica sugiere que esta explicación fue una fabricación deliberada. Peter Carr murió en 1815, más de una década antes que Jefferson, y aparentemente nunca confirmó ni negó la paternidad que se le atribuía. Los registros de Monticello muestran que Carr no estuvo presente en la plantación durante varios de los períodos de concepción de los hijos de Sally. Y, como se demostraría finalmente en 1998, las pruebas de ADN descartaron definitivamente a la línea masculina Carr como padres de los hijos Hemings. La construcción de la leyenda jeffersoniana. La muerte de Jefferson en 1826 coincidió con un periodo crucial en la formación de la identidad nacional estadounidense. Los padres fundadores, muchos de los cuales murieron en las décadas de 1820 y 1830, estaban siendo transformados de figuras políticas controvertidas en íconos sagrados de la nueva nación. Este proceso de mitificación tenía poca tolerancia para complejidades morales o contradicciones personales. La imagen de Jefferson que emergió en las décadas posteriores a su muerte era la de un filósofo estadista de integridad impecable. Sus escritos sobre libertad y derechos naturales fueron canonizados. Sus contradicciones sobre la esclavitud fueron minimizadas o presentadas como las luchas internas de un hombre adelantado a su tiempo. Su vida privada fue retratada como la de un viudo devoto que nunca superó la pérdida de su amada esposa Martha. Esta construcción hagiográfica no tenía espacio para Sally Hemings. La posibilidad de que Jefferson hubiera mantenido una relación sexual prolongada con una mujer esclavizada, que hubiera explotado sexualmente a una adolescente que era propiedad suya y media hermana de su esposa, contradecía cada elemento de la leyenda. Por tanto, la historia debía ser suprimida. Los primeros biógrafos de Jefferson simplemente ignoraron el asunto. Henry Randall, quien escribió una biografía de 3
volúmenes en 1858, basada en acceso extensivo a los papeles de Jefferson y entrevistas con la familia, no mencionó a Sally Hemings. Randall conocía las acusaciones. Eran imposibles de ignorar completamente, pero las descartó como calumnias políticas sin fundamento. En una carta privada escrita en 1868, Randall reveló que Thomas Jefferson Randolph, nieto de Jefferson, le había contado la explicación de Peter Carr. Randolph también le confió que la familia había decidido no defender públicamente a Jefferson contra las acusaciones, porque hacerlo habría dado más publicidad al asunto. El silencio, determinaron, era la mejor defensa. Los testimonios olvidados. Mientras la familia Jefferson y los historiadores blancos construían una narrativa que excluía a Sally Hemings, los descendientes de los esclavizados de Monticello preservaban una historia diferente. Madison Hemings y otros, miembros de la comunidad afroamericana de Charlottesville, y sus alrededores sabían la verdad y la transmitían de generación en generación. El testimonio de Madison Hemings, publicado en 1873 en el Pike County Republican de Ohio, fue el primer relato público detallado desde la perspectiva de la familia Hemings. Madison, entonces de 68 años, proporcionó información específica sobre la relación de sus padres, su propia infancia en Monticello y las promesas que Jefferson había hecho a Sally. Este testimonio fue virtualmente ignorado por los historiadores profesionales durante más de un siglo. Cuando era mencionado, era descartado como poco confiable por varias razones, todas ellas reflejando los prejuicios raciales de la época. Se argumentaba que Madison, como hombre negro y antiguo esclavo, no era una fuente creíble. Se sugería que podría haber sido manipulado por el periodista que lo entrevistó. Se afirmaba que simplemente estaba repitiendo rumores, o que tenía motivaciones para exagerar su conexión con una figura famosa. Estos argumentos ignoraban varios hechos importantes. El testimonio de Madison contenía numerosos detalles verificables que resultaron ser precisos cuando se cotejaron con otros registros. Madison no tenía ninguna razón obvia para mentir. De hecho, afirmar ascendencia de un esclavista no era particularmente prestigioso en la comunidad afroamericana de la época. Y Madison no fue el único de los hijos de Sally en mantener esta historia. Israel Jefferson, otro hombre esclavizado en Monticello que conocía a la familia Hemings, corroboró el testimonio de Madison en su propia entrevista publicada el mismo año. Otro testimonio importante era el del propio Israel Jefferson, sin relación familiar con Thomas Jefferson, a pesar del apellido compartido. Israel había trabajado como mozo en Monticello y conocía personalmente a Sally Hemings y su familia. En 1873, confirmó públicamente que Sally era efectivamente la concubina de Jefferson y que sus hijos eran hijos del presidente. La academia y la negación sistemática durante el siglo XX, la historiografía jeffersoniana se profesionalizó y se institucionalizó. Surgieron departamentos universitarios dedicados al estudio del período fundacional, se establecieron archivos y bibliotecas especializadas, y se publicaron ediciones académicas de los papeles de Jefferson. Pero esta profesionalización no significó mayor objetividad sobre la cuestión Hemings. El historiador más influyente sobre Jefferson en el siglo XX fue Dumas Malone, quien dedicó 40 años de su vida a escribir una biografía de 6 volúmenes, Jefferson and His Time, 1948-1981, que se convirtió en la referencia estándar sobre el tema. Malone rechazó categóricamente la posibilidad de una relación entre Jefferson y Hemings. En sus escritos, argumentó que Jefferson era un hombre de tal integridad moral que no podría haber participado en tal comportamiento, que las acusaciones eran propaganda política de sus enemigos,
y que la evidencia simplemente no respaldaba las afirmaciones. Los argumentos de Malone, aunque presentados con erudición y autoridad académica, estaban fundamentalmente basados en supuestos raciales y clasistas. Malone admitía que las relaciones sexuales entre hombres esclavistas y mujeres esclavizadas eran comunes en el sur, pero insistía en que Jefferson era diferente. Su carácter, su educación, su estatus lo ponían por encima de tal comportamiento. Este razonamiento era, en esencia, una afirmación de que los hombres como Jefferson, blancos, educados, de clase alta, no hacían tales cosas, o al menos no debían ser acusados de hacerlas sin evidencia irrefutable. Malone también descartó los testimonios de Madison Hemings e Israel Jefferson con argumentos que reflejaban los prejuicios de su época. Caracterizó el testimonio de Madison como recuerdos poco confiables de un anciano influenciado por un periodista abolicionista. No explicó por qué los recuerdos de Madison debían considerarse menos confiables que los de los descendientes blancos de Jefferson, cuyas versiones aceptaba sin cuestionamiento. La influencia de Malone fue enorme. Durante décadas, los historiadores que querían discutir la cuestión Hemings debían enfrentarse a la autoridad de su obra. Muchos simplemente evitaron el tema. Otros lo mencionaron brevemente solo para descartarlo, citando a Malone como autoridad. Las voces disidentes. No todos los historiadores aceptaron la narrativa dominante. A lo largo del siglo XX, algunas voces, frecuentemente marginalizadas, cuestionaron el consenso establecido. La historiadora Fawn Brodie publicó en 1974 una biografía de Jefferson, titulada Thomas Jefferson, An Intimate History, que tomaba en serio la posibilidad de la relación González-Hemings. Brodie analizó los registros de Monticello, estudió los testimonios de Madison, Hemings y otros, y argumentó que la evidencia era consistente con una relación prolongada. La respuesta del establecimiento académico fue feroz. Los historiadores atacaron el libro de Brodie como sensacionalismo, como mal uso de la evidencia, como proyección psicohistórica infundada. Dumas Malone fue particularmente crítico, rechazando el trabajo de Brodie como irresponsable y dañino para el estudio serio de Jefferson. Lo que muchos críticos de Brodie no reconocieron era que sus propios argumentos dependían igualmente de suposiciones no probadas. Cuando Malone afirmaba que Jefferson no podría haber tenido una relación con Hemings por razones de carácter, estaba haciendo una afirmación psicológica sobre un hombre muerto hace siglo y medio. Cuando los críticos de Brodie la acusaban de proyectar actitudes modernas sobre el pasado, no aplicaban el mismo estándar a quienes proyectaban una imagen idealizada de Jefferson. Annette Gordon Reed, una historiadora y jurista afroamericana, publicó en 1997 Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy, un análisis meticuloso de la evidencia y de cómo los historiadores la habían tratado. Gordon Reed no argumentó directamente que la relación hubiera ocurrido. En cambio, demostró sistemáticamente que los argumentos contra ella eran insostenibles, que la evidencia había sido evaluada con un doble estándar que favorecía la negación y que los testimonios de afroamericanos habían sido descartados injustamente. El libro de Gordon Reed fue una obra de demolición intelectual. Mostró cómo historiadores respetados habían ignorado, distorsionado o descartado evidencia que no encajaba con sus conclusiones preestablecidas. Expuso los prejuicios raciales implícitos en la historiografía jeffersoniana y estableció un nuevo estándar para el análisis de esta cuestión. Monticello y la negación institucional. La Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello como sitio histórico y museo, jugó un papel importante en la
La supresión de la historia Hemings durante gran parte del siglo XX. Durante décadas, los recorridos guiados por la plantación no mencionaban a Sally Hemings. Las exhibiciones se centraban en Jefferson como estadista, filósofo, arquitecto e inventor, sin abordar las contradicciones de su vida como esclavista. Esta omisión era particularmente significativa, dado que Monticello recibía cientos de miles de visitantes cada año, muchos de ellos estudiantes, en viajes escolares. La versión de la historia presentada en Monticello, Jefferson como héroe sin manchas, se transmitía a generaciones de americanos. Las dependencias donde vivían las personas esclavizadas, incluyendo la habitación de Sally Hemings, no fueron preservadas con el mismo cuidado que la mansión principal. La arqueología de las áreas ocupadas por los esclavizados se desarrolló tarde y con recursos limitados. La historia completa de Monticello, incluyendo las vidas de las más de 600 personas que fueron esclavizadas allí, fue subordinada a la celebración de su propietario. Los descendientes de las familias esclavizadas en Monticello, incluyendo los Hemings, organizaron sus propias reuniones y mantuvieron sus propias tradiciones de memoria, pero durante mucho tiempo fueron excluidos de las conmemoraciones oficiales. La Asociación de Descendientes de Monticello estaba dividida entre descendientes blancos, a través de las hijas legítimas de Jefferson, y descendientes afroamericanos, a través de Sally Hemings y otras familias esclavizadas. El costo humano del silencio. La supresión de la historia de Sally Hemings tuvo consecuencias reales para personas reales. Los descendientes de Sally y Thomas Jefferson, que incluyen tanto a personas identificadas como negras como a personas que pasaban por a blancas, vivieron con una historia familiar que la sociedad dominante negaba. Para las familias que mantuvieron su identidad afroamericana, como los descendientes de Madison Hemings, la negación oficial de su conexión con Jefferson era una afrenta continua. Sus antepasados habían dicho la verdad y esa verdad había sido rechazada por historiadores, instituciones y la sociedad en general. La negación era, en cierto sentido, una continuación de la deshumanización que la esclavitud había impuesto. Sus palabras, sus memorias, sus tradiciones familiares no contaban. Para las familias que habían pasado a identificarse como blancas, como los descendientes de Eston Hemings, la situación era diferente, pero igualmente compleja. Algunos miembros de estas familias descubrieron su herencia solo tardíamente, cuando la investigación histórica y las pruebas de ADN revelaron lo que había sido ocultado. Durante generaciones, el descubrimiento de que eran descendientes tanto de Jefferson como de una mujer esclavizada obligó a reevaluaciones profundas de identidad e historia familiar. Más allá de los descendientes directos, la supresión de la historia Hemings afectó la comprensión nacional de la esclavitud y sus legados. Al santificar a Jefferson y proteger su reputación de las complejidades de su vida real, los historiadores contribuyeron a una narrativa nacional que minimizaba los horrores de la esclavitud y las responsabilidades de quienes la practicaban. Si incluso Jefferson podía ser absuelto de sus contradicciones más flagrantes, entonces quizás la esclavitud no había sido tan mala, quizás los esclavistas no eran tan culpables, quizás el pasado podía ser perdonado sin ser confrontado. Mecanismos de la supresión histórica. Al analizar cómo la historia de Sally Hemings fue suprimida durante casi 2 siglos, podemos identificar varios mecanismos que operaron tanto consciente como inconscientemente. El doble estándar de credibilidad. Los testimonios de personas blancas, especialmente de familias prominentes, fueron aceptados como confiables. Los testimonios de personas
negras, especialmente de antiguos esclavizados, fueron descartados como poco confiables, interesados o manipulados. Este doble estándar no requería justificación explícita. Era simplemente la forma en que funcionaba la historiografía en una sociedad estructurada por la supremacía blanca. La idealización del padre fundador. La necesidad psicológica y política de mantener íconos nacionales puros hizo que la evidencia que contradecía la imagen idealizada fuera recibida con hostilidad. Jefferson no podía ser simultáneamente el autor de "Todos los hombres son creados iguales" y el explotador sexual de una mujer esclavizada. Por tanto, lo segundo debía ser falso. La incomodidad con la sexualidad interracial. Aunque las relaciones sexuales entre hombres blancos y mujeres negras esclavizadas eran ubicuas en el sur esclavista, también eran un tema de profunda ansiedad cultural. Reconocer estas relaciones significaba reconocer la brutalidad sexual de la esclavitud, la existencia de familias interraciales y la fragilidad de las categorías raciales que sustentaban el orden social. El control de las instituciones de la memoria, archivos, bibliotecas, universidades, sociedades históricas, sitios patrimoniales, las instituciones que determinan qué se preserva, qué se estudia y qué se enseña, estuvieron dominadas durante generaciones por personas con interés en mantener ciertas narrativas y suprimir otras. La estructura de la profesión histórica, los incentivos profesionales favorecían la conformidad con el consenso establecido. Cuestionar la narrativa dominante sobre una figura tan central como Jefferson requería valor, recursos y disposición a enfrentar el rechazo de colegas e instituciones. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. La evidencia. Genética de 1998. El 5 de noviembre de 1998, la revista científica Nature publicó un artículo que transformaría el debate sobre Jefferson y Hemings. Un equipo de investigadores dirigido por Eugene Foster había realizado pruebas de ADN del cromosoma Y en descendientes vivos de la familia Jefferson y de la familia Hemings. El cromosoma YT se transmite de padre a hijo prácticamente sin cambios a través de las generaciones. Esto permite rastrear líneas masculinas de descendencia a través de siglos. Los investigadores compararon el ADN de descendientes masculinos del tío paterno de Jefferson, ya que Jefferson no tuvo hijos varones legítimos que sobrevivieran, con el ADN de descendientes masculinos de los hijos de Sally Hemings. Los resultados fueron concluyentes. El ADN de los descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally, coincidía con el haplotipo Jefferson. Esto significaba que un hombre de la línea masculina, Jefferson, había sido el padre de Eston Hemings. Simultáneamente, las pruebas descartaron a los Carr, Peter Carr y su hermano Samuel, que habían sido propuestos durante generaciones como los verdaderos padres de los hijos de Sally. El estudio tenía limitaciones. No podía probar con certeza absoluta que Thomas Jefferson, específicamente, y no otro pariente masculino, Jefferson, fuera el padre. Sin embargo, cuando los resultados genéticos se combinaron con la evidencia histórica, la correlación entre las visitas de Jefferson a Monticello y los embarazos de Sally, los testimonios de Madison Hemings e Israel Jefferson, la falta de evidencia de que cualquier otro Jefferson masculino hubiera tenido acceso regular a Sally, la conclusión era prácticamente ineludible. Thomas Jefferson había sido el padre de al menos uno, y muy probablemente de todos, los hijos de Sally y Hemings. La respuesta institucional. La publicación del estudio de ADN provocó una revaluación masiva de la historiografía jeffersoniana. La Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, comisionó un estudio interno para evaluar todas las evidencias.
En enero de 2000, el Comité de Investigación publicó su informe, concluyendo que la cuestión está más allá de toda duda razonable y que el balance de la evidencia favorece la conclusión de que Thomas Jefferson fue el padre de todos los hijos conocidos de Sally Hemings. Esta conclusión marcó un cambio sísmico. La institución, más directamente asociada con la preservación del legado de Jefferson, había reconocido oficialmente lo que los descendientes de Sally Hemings habían mantenido durante generaciones. El informe también reconoció que los testimonios de Madison Hemings e Israel Jefferson, descartados durante tanto tiempo, habían demostrado ser sustancialmente precisos. Monticello comenzó a transformar sus programas educativos. Los recorridos ahora incluyen información sobre Sally Hemings y las personas esclavizadas. Se han realizado excavaciones arqueológicas extensivas en las áreas donde vivían los esclavizados. La habitación donde Sally Hemings vivió ha sido identificada y parcialmente restaurada. El museo ahora presenta la historia completa de Monticello, incluyendo las contradicciones y tragedias que antes se omitían. En 2017, la Fundación Thomas Jefferson abrió una exhibición dedicada específicamente a la vida de Sally Hemings. La muestra, ubicada en la dependencia sur de la mansión donde Sally vivió, presenta su historia con dignidad y contexto histórico. Por primera vez, Sally Hemings es presentada en Monticello no como una nota al pie controversial, sino como una figura histórica cuya vida merece ser conocida y comprendida. Resistencias y negaciones persistentes. A pesar de la evidencia genética y el reconocimiento institucional, algunos sectores continuaron resistiéndose a aceptar la relación Jefferson-Hemings. El grupo de estudio Heritage Thomas Jefferson, compuesto principalmente por descendientes de las hijas legítimas de Jefferson, cuestionó las conclusiones del informe de Monticello y publicó su propio análisis, argumentando que Randolph Jefferson, hermano menor de Thomas, u otro pariente, podrían haber sido el padre. Estos argumentos, aunque técnicamente posibles, eran históricamente improbables. No existía evidencia de que Randolph Jefferson u otros parientes tuvieran el tipo de acceso prolongado a Sally Hemings que haría plausible ser padre de 6 hijos nacidos durante un periodo de casi 2 décadas. La persistencia de estas teorías alternativas revelaba más sobre las resistencias psicológicas e ideológicas a aceptar la verdad que sobre los méritos de la evidencia. La resistencia también tuvo dimensiones culturales más amplias. Para muchos americanos, especialmente pero no exclusivamente blancos y conservadores, la imagen de Jefferson como héroe inmaculado era difícil de abandonar. Aceptar que Jefferson había explotado sexualmente a una mujer esclavizada requería confrontar no solo la hipocresía de un individuo, sino las contradicciones fundamentales en la fundación de la nación. Era más cómodo mantener la ilusión. Los descendientes se encuentran, una de las consecuencias más significativas del reconocimiento de la relación. Jefferson Hemings fue la reunión de descendientes que habían sido separados no solo por la historia, sino por las estructuras raciales de la sociedad americana. La Asociación de Descendientes de Monticello, que durante mucho tiempo había incluido solo a descendientes de las hijas legítimas de Jefferson, Martha y María, tuvo que confrontar la cuestión de admitir a los descendientes de Sally Hemings. Este proceso fue difícil y a veces doloroso. Algunos descendientes blancos de Jefferson resistieron la inclusión de los descendientes negros, cuestionando la evidencia o simplemente rechazando la asociación. Otros descendientes, sin embargo, acogieron a los Hemings como familia. Se organizaron reuniones conjuntas, se compartieron historias familiares,
se reconocieron vínculos que habían existido siempre, pero que habían sido negados. Para muchos participantes, estas reuniones fueron experiencias transformadoras que les permitieron confrontar la historia completa de su familia, con todas sus complejidades y contradicciones. Los descendientes de Eston Hemings, aquellos cuya familia había pasado a identificarse como blanca a mediados del siglo XIX, tuvieron que reconciliar su identidad con el descubrimiento de que tenían ancestros tanto africanos como esclavizados. Para algunos, esto fue una crisis de identidad. Para otros, una oportunidad de reconectarse con una herencia que había sido ocultada. Shannon Lanier, descendiente de Madison Hemings, se convirtió en una figura pública que habla sobre su conexión familiar con Jefferson. Lanier ha enfatizado tanto el orgullo de descender de un padre fundador como la necesidad de confrontar honestamente las contradicciones de ese legado. Jefferson fue muchas cosas, ha dicho. Fue un gran hombre. También fue un esclavista. Fue mi antepasado. No puedo elegir solo una parte de esa historia. Lo que la historia de Sally Hemings nos enseña. La historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson no es simplemente una curiosidad biográfica o un escándalo histórico. Es una ventana a verdades fundamentales sobre la esclavitud americana, el poder, la raza y la memoria. Sobre la esclavitud, la relación Hemings-Jefferson ilustra que la esclavitud no era solo un sistema de trabajo forzado, era un sistema de dominación total que daba a los esclavistas poder absoluto sobre los cuerpos, las familias y las vidas de las personas esclavizadas. La explotación sexual era endémica porque era posible, porque los hombres con poder podían hacer lo que quisieran sin consecuencias legales ni sociales significativas. Sobre el poder, la absoluta disparidad de poder entre Jefferson y Hemings hace imposible hablar de consentimiento en cualquier sentido significativo. Jefferson tenía todo el poder. Sally no tenía ninguno. Esta dinámica no es una cuestión de sensibilidades modernas proyectadas sobre el pasado. Es la realidad fundamental de la esclavitud que las generaciones posteriores han intentado suavizar o ignorar. Sobre la hipocresía fundacional. La contradicción entre los ideales proclamados de Jefferson y su práctica vivida no era accidental ni inconsciente. Jefferson sabía que la esclavitud era injusta. Lo escribió repetidamente, pero nunca actuó consecuentemente sobre ese conocimiento. Esta brecha entre principio y práctica no es un defecto menor de carácter. Es una falla moral fundamental que debemos reconocer al evaluar tanto al hombre como a la nación que ayudó a crear. Sobre la construcción de la memoria. La supresión de la historia de Sally Hemings durante casi 2 siglos revela cómo las sociedades construyen narrativas que sirven a intereses particulares. Los que tenían el poder de escribir la historia eligieron qué incluir y qué omitir. Los testimonios de personas sin poder fueron descartados. La verdad fue sacrificada para proteger mitos convenientes. Sobre la raza en América, la historia de los descendientes de Jefferson y Hemings, algunos identificados como negros, otros pasando por blancos, todos descendientes del mismo hombre, ilustra la artificialidad de las categorías raciales americanas. La línea de color que ha estructurado la sociedad estadounidense durante siglos atraviesa una sola familia. Lo que esto revela sobre la fragilidad y la violencia de las clasificaciones raciales es profundo. Las preguntas que permanecen, a pesar de todo lo que ahora sabemos, hay mucho que nunca sabremos sobre Sally Hemings. No dejó testimonios propios. No sabemos qué pensaba, qué sentía, qué esperaba o temía. Su voz interior se perdió, como se perdieron las voces de millones de personas esclavizadas que no tuvieron la oportunidad de registrar sus experiencias. ¿Qué sintió Sally cuando
A los 14 años, Jefferson se acercó a ella por primera vez. ¿Qué pensó cuando quedó embarazada en París? ¿Qué pesó en su decisión de regresar a Virginia en lugar de quedarse en Francia como persona libre? ¿Cómo fue criar a hijos que eran simultáneamente su familia y propiedad de su explotador? ¿Qué le dijo a sus hijos sobre su padre? ¿Cómo manejó vivir durante 4 décadas en una relación que no podía controlar ni abandonar? Estas preguntas no tienen respuestas. Sally Hemings permanece, en muchos sentidos, como un espacio en blanco en la historia. Una figura cuya vida fue profundamente importante, pero cuya perspectiva ha sido perdida para siempre. Esta pérdida no es accidental. Es una consecuencia directa del sistema que la esclavizó. A los esclavizados se les negaba la alfabetización, se les negaba el control sobre sus propias narrativas, se les negaba la humanidad básica que permitiría que sus experiencias fueran registradas y preservadas. El silencio de Sally Hemings no es simplemente una laguna histórica, es testimonio de la deshumanización sistemática de la esclavitud. Conexiones con el presente. La historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson no es simplemente pasado. Sus resonancias se extienden hasta el presente de maneras que continúan desafiándonos. Los debates sobre monumentos confederados y la conmemoración de figuras históricas asociadas con la esclavitud se han intensificado en las últimas décadas. Jefferson, a diferencia de los generales confederados, no luchó para preservar la esclavitud. De hecho, expresó oposición moral a ella, pero la mantuvo, se benefició de ella y ejerció sobre las personas esclavizadas todas las formas de poder que el sistema permitía, incluyendo la explotación sexual. ¿Cómo deberíamos recordar a Jefferson? No hay respuestas simples. Negar sus contribuciones a la filosofía política y a la fundación de la República sería históricamente injustificado. Pero celebrarlo sin reconocer sus contradicciones y crímenes sería igualmente injustificado. La complejidad no puede ser evitada, debe ser confrontada. La historia de Sally Hemings también nos recuerda que la explotación sexual de mujeres vulnerables por hombres poderosos no es un fenómeno superado. Las estructuras que permitieron la explotación de Sally, disparidades extremas de poder, falta de recursos legales, estigmatización de las víctimas, protección de los poderosos, continúan operando de diferentes formas en el presente. Confrontar la historia de Hemings es, en parte, confrontar patrones que persisten. Finalmente, la historia de la supresión y eventual reconocimiento de la verdad sobre Jefferson y Hemings ofrece lecciones sobre la naturaleza del conocimiento histórico y sobre quién tiene el poder de definir qué historias se cuentan. Durante casi 2 siglos, la verdad fue conocida por quienes no tenían poder para hacerla oficial, mientras que las instituciones del poder la negaban. El cambio vino no solo de la tecnología del ADN, sino del trabajo paciente de historiadores, descendientes y activistas que insistieron en que la verdad importaba. Reflexión final. Sally Hemings nació en la esclavitud en 1773 y murió en una libertad precaria en 1835. Durante sus aproximadamente 62 años de vida, nunca controló su propio destino. Sus opciones siempre estuvieron limitadas por estructuras de poder que la definían como propiedad antes que como persona. Lo que sintió, pensó o soñó permanecerá desconocido para siempre. Thomas Jefferson nació en privilegio en 1743 y murió en deuda en 1826. Durante sus 83 años de vida ejerció poder sobre cientos de personas y moldeó el curso de una nación. Sus palabras sobre libertad e igualdad inspiraron revoluciones en todo el mundo. Sus acciones contradijeron esas palabras de maneras fundamentales. Lo que ocurrió entre ellos
durante casi 4 décadas, resultando en al menos 6 hijos, fue una expresión de la lógica profunda de la esclavitud americana. Un sistema que permitía a un hombre poseer a otro hacía posible e incluso probable este tipo de explotación. Que el hombre fuera el autor de "todos los hombres son creados iguales", solo añade ironía trágica a lo que ya era tragedia. La historia que por tanto tiempo fue negada ahora es reconocida. Los descendientes que fueron rechazados ahora son acogidos. El silencio ha sido roto, pero el reconocimiento tardío no puede deshacer el daño ni restaurar lo perdido. Sally Hemings no vivirá para saber que su verdad fue finalmente aceptada. Sus hijos no vivirán para ver a sus descendientes reconocidos como Jeffersons. Lo que sí podemos hacer es aprender. Podemos entender que los ideales y las prácticas de una sociedad pueden estar en profunda contradicción. Podemos reconocer que quienes proclaman los principios más elevados pueden violarlos de las maneras más fundamentales. Podemos insistir en que las voces de los sin poder merecen ser escuchadas y recordadas. Y podemos comprometernos a construir un mundo donde el poder no permita este tipo de explotación. La historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson es, en última instancia, una historia americana. Contiene las contradicciones, las tragedias, las hipocresías y las complejidades que han definido a esta nación desde su fundación. Confrontar esta historia honestamente, sin romantizarla ni excusarla, es un paso necesario hacia la comprensión de quiénes somos y de quiénes podríamos llegar a ser. Porque al final, la medida de una sociedad no está solo en los ideales que proclama, sino en cómo trata a quienes tienen menos poder para defenderse. Y la verdad que negamos no desaparece, solo espera con paciencia, con infinita, el momento de ser finalmente reconocida.